Buenos días, les habla Michael Andrés Contento, estudiante de Ingeniería Industrial de la Universidad de La Sabana, y esto va a ser un video explicativo sobre algunas de las herramientas que nos proporciona Excel. Para esto, con el siguiente ejemplo, que es el caso de una empresa logística, vamos a ir desarrollando uno por uno cada uno de los pasos contenidos acá. Uno de los primeros requisitos con los que contamos es organizar la información contenida dentro de nuestra base de datos para que tenga un carácter profesional. Para esto vamos a aplicar formatos y correcciones ortográficas a las columnas que lo necesiten. Nos vamos a ir a la pestaña de base y como podemos observar en la columna G, varios de los salarios tienen formatos diferentes y son difíciles de leer a simple vista. Para corregir esto podemos seleccionar toda la columna o simplemente los datos que contengamos. En el apartado de inicio vamos a desplegar esta cinta de opciones y vamos a seleccionar el formato que más se adecue a lo que nosotros necesitamos. Por ejemplo, contabilidad. Así podemos observar que todos los datos se ven uniformes y con un mismo formato. Para corregir ortografía, por ejemplo, podemos seleccionar la columna F y con ayuda del comando F7 o function F7 en Windows, nos va a aparecer este cuadro en el cual nos selecciona un diccionario por defecto, en mi caso español Colombia, y nos va a dar algunas opciones para corregir palabras. Por ejemplo, la palabra ubicación le hace falta la tilde. Si solo hay una de estas palabras, podemos darle en cambiar y esta se va a cambiar automáticamente. Digamos Medellín, que también tiene tilde, pero tiene muchas palabras dentro de nuestra lista. Podríamos cambiarla una por una, pero esto va a ser un proceso un poco largo. Para evitarnos esto, podemos dar clic en la opción de cambiar todas y automáticamente Excel va a hacer esto por nosotros. Eh, Otro ejemplo, para cambiar errores ortográficos, digamos, en el apartado de cargo, podríamos seleccionar la columna y con la función control B nos va a aparecer este recuadro de buscar y reemplazar. Si queremos, por ejemplo, la palabra jefe que está en minúscula, convertir la primera palabra en mayúscula, escribimos en esta parte la palabra que queremos cambiar por la palabra que queremos. Reemplazar todos y automáticamente eh, esta herramienta va a hacer esto por nosotros. Como segundo de nuestros requerimientos, se requiere que la base de datos tenga un impacto visual y para esto vamos a aplicar formatos condicionales con unas validaciones de datos para resaltar los cargos que el usuario requiera. Nos vamos a ir a la pestaña de base, vamos a seleccionar la columna o las celdas de cargos y las vamos a copiar en otro espacio fuera de la base de datos. Luego nos vamos a ir en la cinta de opciones a la pestaña de datos y le vamos a dar quitar duplicados. Ponemos, como copiamos el título de la base, dejamos esto seleccionado, le damos en aceptar y automáticamente va a quitar todos los valores duplicados dentro de los valores que le dimos. Seguidamente, eh, puede ser en esta celda que tengo acá en L2, en la misma parte vamos a aplicar una validación de datos que permita una lista y acá en el apartado de origen vamos a seleccionar los datos que acabamos de encontrar. Le damos en aceptar y automáticamente se va a generar una lista con estos valores o con estos cargos. Luego, para resaltar dentro de nuestra base el dato que queramos, vamos a seleccionar los datos de los cargos sin seleccionar el título y en la parte de inicio vamos a aplicar un formato condicional, reglas para resaltar celdas y texto que contiene. En esta primera casilla vamos a colocar la lista que acabamos de hallar. O el espacio donde está la lista que acabamos de encontrar. Y luego podemos personalizar de qué color queremos que se muestren estos datos. Por ejemplo, vamos a aplicar un relleno verde con una letra blanca o negra. Le damos en aceptar
y vamos a probar que la herramienta esté funcionando. Vamos a seleccionar, por ejemplo, jefe de logística. Podemos ver que automáticamente se van a resaltar todos los datos que contengan el cargo de jefe de logística. Es necesario hacer un análisis de qué edad y cuántos años llevan trabajando los empleados dentro de la empresa. Para esto vamos a ir a la pestaña de base. En la columna de antigüedad, por ejemplo, vamos a utilizar las funciones de Excel. Para esto vamos a dar dentro de la columna igual. Vamos a utilizar en este caso la función frac.año. La podemos escribir o le podemos dar doble clic y esta nos va a pedir una fecha inicial que va a ser cuando inició este empleado dentro de la compañía, punto y coma, la fecha de hoy. Acá la tenemos o podemos llamar a la función con hoy, abrimos y cerramos paréntesis. Esta fecha de hoy la vamos a fijar con function F4 o F4 en Windows y finalmente vamos a darle 0. Al darle Enter nos dice que este empleado lleva 18.7 años de antigüedad en la empresa. Si queremos un número entero, por ejemplo, antes de la función frac año, podemos darle la función entero, abrimos y cerramos paréntesis, y nos dice que lleva 18 años dentro de la compañía. Arrastramos esta fórmula hacia abajo y vamos a tener la antigüedad de cada uno de los empleados. Luego, para conocer qué edad tienen estos empleados, vamos a utilizar la misma función. Primero la función entero, frac.año, y en esta ocasión vamos a seleccionar la fecha de nacimiento. Podemos utilizar la función hoy, punto y coma, 0 de nuevo, cerramos paréntesis, y nos va a dar la edad que tiene actualmente cada persona. Arrastramos las fórmulas, y en esta columna podemos ver la edad de cada uno de los trabajadores. Para el siguiente requerimiento necesitamos saber cuál es la antigüedad que se repite con mayor frecuencia entre los empleados. Para esto vamos a utilizar de nuevo las funciones de Excel y en este caso, como queremos conocer el número que más se repite, le vamos a dar igual la función moda, y dentro de los parámetros de la función vamos a colocar los datos de la columna de antigüedad sin seleccionar el título. Cerramos paréntesis y automáticamente nos dice que la antigüedad que más se repite entre los empleados es 22 años. Necesitamos saber cuál es la edad promedio de los empleados. Para esto vamos a utilizar la función de Excel, puede ser mediana o promedio, dando igual el nombre de la función. Y dentro de los argumentos vamos a colocar eh, la columna de edad de los empleados sin el título. Cerramos paréntesis, damos Enter y nos dice que la edad promedio de los empleados es de 40.42 años. Por otro lado, también necesitamos saber la curva salarial y para esto nos piden completar esta tabla. Para conocer el número de empleados que tienen el cargo de operador logístico, nos podemos parar en la columna, en la fila, la columna K12, podemos darle igual la función contar.si, seleccionamos nuestro rango, que en este caso van a ser los cargos, cerramos el paréntesis, es importante no incluir el título, damos punto y coma y seleccionamos nuestro criterio que es operador logístico. Al darle Enter nos dice que tenemos 16 empleados. Si queremos conocer cuál es el salario promedio de un operador logístico, podemos utilizar la función promedio.si. Damos igual, seleccionamos la función y en este caso nos va a pedir primero un rango
que este va a ser los cargos, nuevamente, sin seleccionar el título. Damos punto y coma, luego nos pide un criterio. Este criterio va a ser el nombre de operador logístico, que vamos a buscar los datos que tengan este cargo. Seleccionamos otra vez punto y coma y por último, vamos a seleccionar el rango al que le queremos calcular el promedio, que sería el salario base, sin seleccionar el título. Cerramos, damos Enter y acá podemos ver que en promedio un operador logístico gana 1.405.591 pesos.